Hola, buenas. Espero que estén ahí, imagino, si no volviendo. Hola. Si me confirman. Sí, ven, está bien. Ya están ahí. Bueno, entonces, a ver, recordarán ustedes. Ya estamos grabando. Lamentablemente me di cuenta que no estaba grabando desde el principio. Así que bueno, pero justo lo que pedía por lo menos ya sí seguro va a estar. Voy a preguntar si se puede hacer algo en estos casos porque no me había pasado, me confundí de plataforma que eh, estaba viendo que en Zoom es que comienza a grabar apenas entramos, pero acá parece que hay que activarlo siempre y no lo había hecho. Pero va a quedar disponible la grabación de esta segunda parte y les comento cómo me va con tratar de hacer algo con respecto a la primera. Ya no sé si quizás quedará igual en la nube, ¿m? O si alguno estaba grabando. Eh, Entonces, les planteé una consulta previa, que era dentro de estas etapas de maduración, ¿cuál creen habitualmente que es la que se salta? Se tiende a saltar o querer saltar institucionalmente. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Quizás a ustedes también les habrá pasado sin conocer este detalle, digamos, pero ¿sugerencias? ¿Experiencias? ¿No? Bueno, les comento que hay varias combinaciones o varios casos que se dan, ¿bien? Incluso situaciones extremas que he encontrado, por ejemplo, en propuestas de consultoría o licitaciones, etcétera. Pasar básicamente de esto a esto, ¿bien? Es decir, de un proceso que no estaba gestionado hasta el día uno, básicamente lo realizaba una persona que es la que sabe cómo se hace y que usa su criterio a optimizar ese proceso. Bien. Eh, eh, ¿Por qué creen ustedes? Este es un caso un poco extremo, vamos a ver otras combinaciones intermedias, pero a ver si han ido incorporando lo que hemos ido conversando. ¿Por qué creen ustedes que no es recomendable pasar de un proceso no gestionado a optimizarlo? Porque ¿cómo lo voy a optimizar si no tengo una base o un parámetro de comparación? Bien, muy bien, muy bien. Efectivamente, acá viene el tema de la evidencia, ¿no? Eh, lo que ahí se está pidiendo es que básicamente se aplique un criterio subjetivo para optimizar, ¿bien? Fíjense que la idea de optimizar ahí se menciona, ¿no? Se actúa para mejorar las mediciones. Y obviamente en un caso donde el proceso no está gestionado, no van a existir mediciones. Por lo tanto, básicamente yo voy a estar haciendo uso de mi experiencia, de mi expertise, de mi intuición o de mi forma de ver las cosas para aplicar una mejora. Recuerden ustedes el modelo de los 6 pasos secuenciales que vimos para tomar decisiones efectivas en la sesión anterior. Recordarán ustedes que una de las recomendaciones ahí planteadas es que para tomar buenas decisiones deberíamos identificar opciones, ¿cierto? Analizarlas y a partir de eso seleccionar la mejor alternativa. Acá simplemente yo estoy pasando directamente desde lo que yo crea, un experto crea, etcétera, tomando eso como única opción e implementándola, sin tener ningún antecedente, ningún análisis sobre lo que se está haciendo. Insisto, no es difícil encontrar casos de instituciones que apunten a esto.
Y en general los resultados son, no voy a decir nefastos, que obviamente también en algunos casos se da eso, en términos de que se proponen procesos que son en la práctica inviables porque no se levantó bien la información, no se conoce bien la normativa, etcétera. Pero en muchos casos, a lo menos procesos que en la práctica no operan, ¿bien? Eh, por distintos factores, algunos técnicos, otros humanos, etcétera. Pero en general esto no tiene buena proyección, entre comillas, usted no lo haga. La recomendación, o a veces puede quizás darse el paso de que de no gestionado se diagrame, bien, por ejemplo. Bueno, claro, ahí estamos obviando la etapa de planificación básica. En eso también podemos estar fallando. Hay varios de estos escenarios o combinaciones eh, que pueden quizás en algunos contextos funcionar bien, ojo. Pero lo importante o el foco que pone este modelo es en términos de la recomendación, ¿no? Que si nosotros vamos a saltarnos etapas, estemos conscientes de que estamos corriendo riesgos. Ojalá podemos gestionar esos riesgos, ¿bien? Para llegar a buen puerto. Pero la recomendación en general por eso es a seguir secuencialmente el flujo. La idea es que el proceso de a poco vaya pasando a una etapa de maduración mayor y termine siendo definido el cómo se ejecuta en la práctica actualmente. No importa que quizás no se ejecute todo de acuerdo a la normativa o que no todo se haga de buena forma, pero los diagramas, y esto también es una invitación para la parte práctica que vamos a ir realizando, ojalá representen lo más cercanamente posible a la realidad, cómo se están haciendo ahora las cosas. Teniendo ese diagrama, la recomendación es empezar a levantar información sobre ese diagrama. E información y mediciones métricas que se transforman en evidencia como para implementar mejoras o proponer mejoras y nuevamente medir y demostrar que esa mejora funcionó. También ustedes recordaron en la sesión anterior, como mencionamos una idea, una recomendación que en general culturalmente poco seguimos, pero es siempre suponer que las cosas andan mal, ¿bien? En este caso sería siempre suponer que la mejora no está funcionando o está empeorando las cosas, ¿bien? Y cómo con métricas podemos demostrar de que efectivamente esa mejora es tal, ¿bien? Que, digamos, en tales ámbitos muestra un mejor resultado. eh, Probablemente ese mejor resultado también tiene algunos costos, etcétera, algunos contras, y tenemos que evaluar si eso es finalmente favorable en el balance o no. Pero por eso, no recomendable saltarse el definir el proceso o de tenerlo definido o a optimizar directamente. Bien, insisto, en algunos casos la tentación es muy fuerte o realmente uno visualiza que por ahí puede haber una posible mejora fácil de implementar y que el escenario actual no tenga mayor sentido. Pero primero hay que indagar bastante y de nuevo hay que tener claro de que estaríamos corriendo un riesgo. Si queremos ir paso a paso, la recomendación es primero medir, generar evidencia de que eso no está bien o no está funcionando bien y a partir de esa evidencia proponer una mejora. Bien. Así que obviamente importante, relevante que ustedes institucionalmente también lo entiendan así, lo incorporen y vayan trabajando linealmente bajo la figura de este modelo. Insisto que puede tener algunas salvedades, pueden quizás saltar o implementar algunas optimizaciones desde ya, pero normalmente, ojo, los que más saben sobre el proceso son ustedes y precaución con agentes externos que quizás propongan directamente mejoras sin tener evidencia. Ojo que después ustedes se van a acordar de esta frase que he dicho y me la van a cobrar, porque ustedes van a decir, profe, usted, es probable que algunas cosas yo le diga, ojo, ahí, quizás esto, ¿bien? Pero siempre en el contexto de lo que estamos hablando, siempre en el contexto de que eso probablemente pueden ser posibilidades de mejora, pero que hay que trabajar harto antes de implementarlas como tales, ¿bien?
Así que, bueno, ojalá recuerden esto en términos del contexto en el cual siempre les voy a ir mencionando o señalando algunas quizás posibles mejoras o optimizaciones. Eh, y si es que no, y después recuerdan, ojalá también si no me recuerden que no debiesen señalarse directamente, ¿bien? Pero sí, normalmente aparecen algunas cosas que les voy a mencionar en términos de prestarle atención a algunas situaciones que a veces efectivamente desde el punto de vista lógico ya uno adelanta y con la experiencia también uno a veces adelanta que probablemente ahí hay algunas situaciones por resolver. Bien. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Permiso, disculpa, ¿me puedo sentar 3 minutitos? Me conecto enseguida. Sí, no hay problema, no hay problema. Ahí te volvemos a incorporar, no, no hay problema. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, algún comentario. Yo quiero hacer una pregunta. Mira, en el caso mío, en lo que es capacitación, yo paso por todos esos pasos, esa escala, y mido hago un análisis, digamos, de la capacitación, ¿cierto? Y hago un informe, pero muchas de las recomendaciones no se consideran. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Hasta ahí llega mi parte o eso ya escapa de mí? Ya, sí, sí, entiendo bien. A ver, ahí hay algunos elementos que hemos ido conversando y que hay que volver a traer a colación para poder responder adecuadamente. Primero, puede ser que en un curso, digamos, como este, digamos, surjan algunas observaciones y que cada participante, que me imagino un poco lo que pasa, ¿no? Pero cada participante te debe eh, percepciones o evaluaciones de la capacitación, etcétera, súper heterogéneas, ¿no? Algunos te van a decir que les gustó, otros te van a decir que estuvo bien, otros te van a decir que estuvo mal porque faltó profundizar, otros pueden señalar a la vez que fue demasiado específica, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con que volvemos al concepto de calidad, pero efectivamente cada uno de los usuarios, en este caso las personas que participan, por ejemplo, de las capacitaciones, debe tener, o probablemente va a tener, perdón, un concepto de calidad diferente. O sea, lo que ellos esperan de una buena capacitación puede ser diferente, ¿bien? Porque tienen necesidades, expertise, experiencias anteriores también, etcétera, que van marcando diferencias. Entonces, es súper válido y es así, que básicamente cada usuario, cada participante tenga un concepto diferente de calidad. ¿Qué hacemos nosotros? O cuál es la pregunta clave aquí? ¿Cuál es el concepto de calidad de la institución? Eh, Obviamente, pensando en esos requerimientos también de calidad de los asistentes a las capacitaciones. Pero en algún momento hay que definir institucionalmente de esto sí nos vamos a hacer cargo, de esto no. Bien, vamos a entender como una capacitación bien evaluada esto. Bien. Por lo tanto, ahí viene esta distinción entre el concepto, insisto, de calidad de los usuarios y lo que se defina como estándar de calidad, que no necesariamente va a ser lo mismo y de hecho no va a poder ser lo mismo porque no vamos a poder cumplir las expectativas de todos. En general lo que decimos es, mira, me interesa sí que se cumpla tal expectativa en general, no sé, que la capacitación se realice en los tiempos adecuados, que la capacitación eh, tenga en la evaluación general, no sé, de una escala a 7 más de X nota, y ahí voy definiendo esos estándares de calidad que probablemente pueden ir cambiando en el tiempo. Ahora, ojo, ahí estamos evaluando la percepción de calidad de los usuarios, no estamos evaluando el proceso. Ojo también con eso en el sentido de que no debiésemos basarnos solo
en la percepción de calidad para evaluar la calidad del proceso. Debiesen también existir mecanismos institucionales que administren cuantitativamente ese proceso. Eso como primer elemento. Y lo segundo, asociado también a lo anterior, hay que tener el mapa completo. ¿A qué me refiero con el mapa completo? Hay que visualizar qué vamos a entender por proceso de capacitación, probablemente cuáles son los subprocesos que componen el proceso de capacitación, y cada uno de esos subprocesos tendrá sus propias métricas y podrá tener sus propias posibilidades de mejora y su propia optimización. Probablemente tú mencionas, ¿no?, que tienes de las distintas etapas que vemos acá, me imagino también te refieres a que fundamentalmente los procesos están definidos y tienen métricas, pero ojo, que hay que evaluar también qué métricas tenemos, porque quizás tenemos algunos procesos que están definidos, pero no están teniendo las métricas adecuadas o simplemente no tienen métricas, ¿ya? Entonces hay que hacer esa revisión primero y a partir de eso quizás podamos llegar a optimización. No sé si respondo a tu pregunta. No, no mucho. Es que a lo que voy es que supuestamente las mejoras deben venir de parte de quién, del que lleva el proceso o de la alta dirección. Ah, sí, ya, ok. No, eso lo vamos a ver justo en un par de láminas más, que tiene que ver con las responsabilidades en los procesos. Así que sí, lo vamos a abordar ahí, como algunos otros temas que han ido quedando pendientes y yo les he dicho, los vamos a ver a continuación. Eh, Así que sí, lo vamos a ver después, en un par de láminas más. Así que ahí, si quieres, retomamos tu pregunta. Okay. ¿Ya? Eh, sí, que tiene que ver justamente con el tema de definir las responsabilidades y de diferenciar el rol o la responsabilidad en torno a un proceso de quien lo ejecuta. ¿M? Así que es una buena pregunta, así que vamos a dejarla ahí en el tintero. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. ¿No? Bueno. De hecho, hablando de preguntas pendientes, creo que había quedado una ahí si algo era un proceso de negocio o no. Bien, creo que con el tema de ventas, si no me equivoco, ¿no? Entonces, esta lámina está justamente pensada para responder, por ejemplo, esa pregunta, en donde están acá mencionados los tipos de procesos que existen o pueden existir, que son fundamentalmente los tres que vemos en pantalla. Hay algunas pequeñas variaciones a veces de nombres, pero esto es una definición, una forma clásica de agrupar los procesos, en donde todo parte o lo fundamental está dado por los procesos operativos o de negocio, ¿bien? Que son obviamente los que están acá en el centro, y que tienen la característica fundamental de que en ellos es por donde traspasan o por donde interactuamos con los clientes finales, ¿bien? Eh, por lo tanto, por lo tanto, tiene mucha relación con lo que mencionábamos antes también en términos del back office y el front office, ¿no? Lo que ve el usuario, lo que vive el usuario, esos son los procesos operativos o de negocio, ¿bien? Así que probablemente ahí también les ayude a ustedes a ir visualizando cuáles son los procesos o macroprocesos cuando veíamos en su momento, ¿no? Que son del negocio operativos de la institución. Entonces, básicamente donde interactuamos con los segmentos de clientes que hemos definido, ¿bien? Sobre todo los directos, ¿no? Porque tenemos, ya sabemos también, otro tipo de clientes o usuarios que son las autoridades superiores, etcétera. Con respecto a ella, más bien probablemente nos relacionamos a partir de los procesos estratégicos, ¿bien? Que es la segunda categoría. Como verán ustedes en el diagrama, aparece esta flecha, ¿sí? ¿Cierto? Donde los procesos estratégicos definen los procesos operativos y también tiene un poco de
de la respuesta para la pregunta de Anita, pero que, insisto, lo vamos a ver con más detalle después. Pero los procesos estratégicos tienen que ver o son los que delimitan justamente cómo se deben realizar las cosas. Bien, es la labor directiva. Y también dentro de estos procesos estratégicos encontramos los procesos relacionados con las relaciones exteriores, hacia afuera, ¿bien? Con otros organismos que se relacionan con la institución o la organización de la cual estemos hablando. Obviamente en el caso de ustedes, las relaciones con la Armada o el ministerio correspondiente, etcétera. Todas esas coordinaciones o representaciones también hacia afuera son parte obviamente de los procesos estratégicos hacia afuera. Y también hacia adentro hay procesos que son estratégicos, como les mencionaba, y que tienen que ver con establecer el qué se hace, el cómo se hace. Bien. Mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, como Renzo, el tema de presupuesto, etcétera, y que por lo tanto asesora esta parte de los procesos estratégicos en donde la gestión financiera, por ejemplo, también es parte de esos procesos estratégicos. Fíjense que ahí los procesos como gestión financiera o gestión estratégica de los recursos de la institución es algo por donde obviamente los usuarios finales, los clientes finales no interactúan, ellos no visualizan, no participan obviamente de esos procesos. Bien, así que bien importante en general, como son procesos estratégicos y como les mencionaba anteriormente, tienen mucho de dinamismo, de flexibilidad, de estilos de liderazgo distintos. En general, los procesos estratégicos tienden a no estar muy normalizados, ¿bien? Salvo que la normativa establezca algunos aspectos en ese sentido. Pero eso no significa que no sean procesos, ¿bien? Obviamente, si vamos a partir por diagramar, por detener, por revisar los procesos con más detención, es lógico que hablemos de los procesos operativos o de negocio, pero también en algún momento se pueden a lo menos identificar como tales, como procesos, los que forman parte de la categoría de procesos estratégicos y en algunos casos incluso también se pueden normalizar, ¿bien? Quizás no a nivel de tareas, etcétera, no estar definiéndole al director, por ejemplo, o directora, a nivel de tarea qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, pero sí en términos generales de poder identificar los roles y funciones que va a tener que cumplir, ¿bien? Así que ahí tenemos los procesos estratégicos y los procesos operativos. Y ustedes verán que además hay una tercera categoría, ¿bien? Que son los procesos de apoyo, ¿bien? O también a veces llamados de soporte. Bueno, y que como el nombre lo indica en ambos casos, y como lo indica también en esta flecha, digamos, son los que permiten que puedan darse los procesos operativos. De nuevo, no los ve el usuario, no interactúan, hablamos de labores de apoyo como logística, la gestión de los espacios físicos, la mantención de los espacios físicos, adquisiciones, personal, ¿bien? Los temas contables, etcétera. Todo eso obviamente permite que se den los procesos operativos, de nuevo, son invisibles para el usuario, el cliente final, pero son obviamente imprescindibles para que se puedan dar todos los procesos operativos. Bien. Acá hay una discusión interesante y que pueden haber matices en términos de que, por ejemplo, hay labores como la auditoría, el control de gestión, como les mencionaba, la gestión financiera, etcétera, que planificaciones también, que en general varios autores los plantean siempre como proceso estratégico, ¿bien? Ahí de nuevo no hay una única regla. En algunos casos, por lo que se opta es por a veces dividir, ¿no? Que dentro de, no sé, dentro de las labores relacionadas con el personal, hay algunas que son estratégicas y hay algunas que son de apoyo. Eso es, por ejemplo, una alternativa. En general tienden a colocarse siempre como procesos de apoyo. Pero es bien interesante también esa discusión y bueno, no sé si alguien quiere
mencionar algo al respecto, cómo lo ven ustedes o cómo lo han vivido en la institución, por ejemplo, con la unidad de gestión, con auditoría, ¿cierto? Con los temas de presupuesto. ¿Cómo lo entenderá la institución? Insisto, quizás no hay un documento que aclare esta pregunta o de esta respuesta, pero interesante ver si se entienden como procesos estratégicos o más bien de apoyo. No sé si alguien quiere tomar la palabra, pero es un tema súper interesante siempre también ver cómo se resuelve. Sí, perdón, me reincorporé hace 2 minutitos. Sí, Mira, respecto a este tipo de procesos, nosotros estamos identificados tal cual está en este proceso, así como procesos estratégicos, los operativos y los de apoyo. Así está nuestro mapa de procesos, así lo identificamos. muy bien. Dentro de los procesos, bueno, operativos, ahí se genera la secuencia que se mostraba en un principio de acuerdo a los procesos, la interrelación que tienen uno de ellos, solo hasta ahí, solo caja de Ujú. solo como proceso o sin proceso en realidad. Y los procesos de apoyo que sustentan lo operativo, eso también los tenemos bien definidos. A nivel solamente a alcance ISO, ya porque Ujú. también ahí elaboramos también el mapa de procesos junto con Jocelyn Toro, ahí trabajamos en la elaboración del mapa de procesos del CHOA en general, como macro procesos. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Eso justamente eh, debiese ser el paso natural por lo que me han ido ustedes contando del nivel de avance que tienen. Así que, bien, pues muchas gracias, Ernesto. No sé si alguien más tiene algún otro comentario o pregunta. Y espero haber respondido la pregunta que quedó, la primera pregunta que estaba en el tintero, ¿no? De si los procesos de venta se podían entender como el negocio operativo. Espero ahora que quede claro. Evidentemente, ventas, como son hacia justamente ese segmento de cliente de usuario, evidentemente es parte o debiese ser parte de los procesos operativos. Bien. Acá vemos un ejemplo. Bien, quizá el texto no se alcanza a ver muy bien, pero de hecho no es lo más relevante. Es justamente lo que menciona Ernesto. Esto es un mapa de procesos. Ustedes verán que acá están los procesos identificados a nivel uno. Bien, ya vamos a ver qué significan esos más que tienen, pero eso nos indica en general de que representa a un conjunto de procesos en sí, pero vemos que acá tenemos los procesos de nivel uno y están agrupados. Si ustedes se dan cuenta, no sé si alcanzan a leer acá, procesos de apoyo clínico, procesos de apoyo logístico, procesos de apoyo administrativo. ¿Bien? O sea, básicamente el color morado en este mapa representa los procesos de apoyo. Y acá hay los procesos del negocio. Están los procesos del negocio, de gestión de usuarios y procesos clínicos. Se dan cuenta acá, por ejemplo, este es de un hospital, separan la gestión de usuarios de los procesos clínicos, que es uno de las divisiones que a veces se da, y en este caso, de hecho, además tiene otra de las que yo le había adelantado que a veces se da, gestión clínica abierta y cerrada, gestión abierta y cerrada. También los tienen por separado. Fíjense que eso conlleva o demuestra una cierta lógica de entender los procesos y que en general termina representándose en a veces quiebres de procesos cuando un usuario, por ejemplo, pasa de atención abierta a cerrada. Pero lo relevante acá es que, fíjense, están identificados los procesos de apoyo y los del negocio. No hay procesos estratégicos, en este caso diagramados. Bien, insisto, eso no es lo recomendable, pero acá tienen un ejemplo de un mapa de procesos que es algo a lo cual, y Ernesto justamente nos adelantaba eso, la institución está apuntando a trabajar. Acá está lo mismo anterior, pero ordenado de otra forma. Pero en este caso, fíjense que colocaron como arriba, digamos, los procesos de apoyo administrativo en vez de poner los estratégicos. Bien, obviamente eso tampoco es el ideal, pero es otra forma de generar un mapa de procesos. Bien. No sé, Ernesto, ahí de pronto si ustedes tienen avanzado algo de eso o todavía está en veremos. Sí, nosotros el tema del alcance de la certificación ISO, que es como, aquí hay una diferencia, que tenemos una certificación ISO que abarca la elaboración de cartas y publicaciones náuticas,
Y eso está todo documentado bajo el estándar claramente, y tenemos este mapa de procesos. Pero y realizamos uno aparte, que ya está listo, ya está definido ya, por resolución incluso, que es el mapa de proceso de la organización, del CHOA. Entonces nosotros ya tenemos, digamos, no de esta forma está digamos, el mapa en sí, pero está elaborado. Súper. Bueno, entonces ahí hay coincidencia de timing. Va a ser bien interesante a lo mejor si después nos puede comentar algo de eso, podamos tomarlo como ejemplo, incluso como tarea ir quizás clasificando los procesos correctamente. Aunque insisto, siempre si es en el contexto del curso, obviamente va a ser una propuesta. Lo relevante es que la institución defina ese orden, ¿no? Así que muy bueno el comentario, muy oportuno. Eso con respecto al mapa de procesos. Y lo que debiese hacerse, naturalmente, una vez que ya tenemos los procesos, no sé, el proceso de auditoría, acá se menciona de capacitación, como el de Anita, etc. Lo natural es aplicar las fichas descriptivas. Acá tenemos un ejemplo. Ustedes tienen las suyas, entonces, por lo que entiendo también, como han visto en el tema de certificación. Pero vamos a revisar qué debiese componer estas fichas de procesos. Ustedes van a tener que aplicarla a algún proceso en particular. Así que, obviamente, lo primero es el nombre del proceso, ¿no? En donde se recomienda que el nombre ojalá sea autoexplicativo, bien, que sea muy fácil de entender, que dentro de la institución coincida con el lenguaje que existe. En algunos casos damos cuenta que hay procesos que, entre comillas, nuevos. ¿Qué significa eso? Son procesos que quizás la institución realiza o realizaba, pero que no tenían nombre como tales, bien, o que tenían un nombre que era equívoco, etcétera. Allí a veces resulta bien interesante este ejercicio en términos de generar ese lenguaje propio. Y también asociado, una vez que ya tengamos definido el nombre del proceso, viene la descripción básica, que son fundamentalmente estos 3 puntos, que define cuáles son sus insumos, ¿bien? O cuál es el hito, el hecho que marca el inicio del proceso, una descripción narrativa de las principales actividades y tareas que se realizan en el proceso, obviamente en orden secuencial, un párrafo breve, ¿no? Y dónde termina el proceso, cuál es el producto final o el output o el hecho que da por finalizado el proceso. Bien. Estos 3 elementos en sí, trabajarlos a veces resulta muy lógico y fluido, a veces en sí es un trabajo bien interesante. Lo relevante acá es que los inicios y fines deben coincidir. Es decir, si tenemos un conjunto de 3 subprocesos, ¿bien?, que se ejecutan obviamente secuencialmente, el fin del primer subproceso debe coincidir con el inicio del segundo, perdón, subproceso. Bien, esas consistencias deben ser evaluadas, son importantes de verificar, y también a veces nos plantean desafíos importantes en términos de que a veces creíamos que un proceso comenzaba o terminaba en determinado momento, nos damos cuenta de que debiésemos incluir o excluir algunas de las actividades que pensábamos eran parte del proceso también. ¿Ok? Luego, un aspecto, bueno, todo esto son claves, pero este aspecto también es muy clave: identificar el cliente, bien, o usuario final del proceso. Recordemos que el concepto de cliente, que hace tanto ruido a veces, ¿no? Pero no se refiere a que paguen, ¿no? Es que tienen una expectativa con respecto al proceso, ¿bien? Es quien recibe o quien espera el resultado del proceso. En eso vamos a darnos cuenta que en muchos casos son clientes internos, ¿bien? En donde también es importante trabajar y definir estándares de calidad y que conversen adecuadamente con lo que esperan estos clientes internos.
obviamente lo mismo con los externos, como conversábamos en el caso también de Anita. Bien, debiese coincidir el estándar de calidad que esperan los clientes directos, pero también debiesen coincidir con lo que se espera internamente en la institución, y de ahí derivar la formulación de estándares de calidad. Bien. Punto seguido viene el responsable o dueño del proceso. Bien. Y esta es la pregunta que en muchos casos cuesta responder o identificar quién es el responsable o dueño del proceso. Y acá, ojo, también adelantaba un poco de esto, pero es súper importante, es clave diferenciar al responsable o dueño del proceso con respecto a quien lo ejecuta. ¿Ya? A veces se tiende a confundir el tema de responsabilidad y ejecución. Puede ser que la persona sea el responsable y a la vez el ejecutor. En algunos casos bien particulares puede ocurrir, pero en general yo diría que no coinciden. Les diría esa es como la situación por defecto. Ahora, ¿alguien sabe, o sobre todo los que quizás han estado ya en temas ISO, ¿no? Pero, ¿cuál es el criterio para definir quién es el responsable o dueño del proceso? ¿O recuerda algo? No sé. Vamos a tomar el caso de Anita, ¿bien? Que nos preguntaba, si no estoy equivocado, ¿no? Justamente esta distinción. La idea clave para identificar quién es el responsable o dueño del proceso es que este responsable o dueño del proceso debe ser el superior jerárquico en común de todos los que participan del proceso. Reitero, porque sé que es un poco específico, pero es importante definir así. El responsable o dueño de un proceso es aquel superior jerárquico en común de todos los involucrados del proceso. Entonces, por ejemplo, en el caso de capacitación, la pregunta sería, ¿quiénes participan del proceso? Obviamente ya sabemos que Anita, tú participas, pero ¿quiénes más participan del proceso completo de capacitación? No, todo el personal del CHOA, proveedores externos también, que imparten la capacitación. Ya. Los proveedores externos van a tener una cierta participación en el proceso, ¿cierto? Pero obviamente al ser externos no vamos a encontrar algún superior jerárquico en común, digamos, ¿cierto? Hay un tema ahí contractual. Pero dentro de la institución, efectivamente, como tú mencionas, bueno, si lo vemos en sentido amplio incluso, participan de todas las unidades, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vemos que, o ahí aplicando esa regla, el responsable común de todos los integrantes sería el director de la institución, no directora, ¿cierto? Ahí tendremos una primera orientación. Ahora, obviamente, eh, los participantes tienen un rol importante, pero si vemos los flujos de procesos, y eso por eso también sería importante, obviamente, tener esa diagramación y revisar los procesos con detención, pero vamos a darnos cuenta que el flujo probablemente de las capacitaciones parte con una solicitud, ¿no? De las distintas unidades, y que esas unidades en general pueden ser todas, ¿no? Me imagino, Anita, o sea, te llegan solicitudes de capacitación de todas las unidades de la institución. Correcto. Acá está, bueno, la orgánica está dividida por departamento. ¿Ya? Ok. Y claro, parte con un requerimiento que son las DNC, que son las detecciones de necesidad de capacitación, y eso llega acá a través de un memorándum interno al departamento de instrucción. O sea, cada departamento genera su requerimiento. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí podemos ver cómo al final, no es muy difícil de identificar
que en realidad los otros departamentos participan del proceso de capacitación. Y por lo tanto, ¿cuál es el superior jerárquico en común de todos los departamentos? Volvemos a la dirección. ¿Bien? Esto es súper importante porque normalmente cuando pasamos por temas ISO, esta regla se aplica y obviamente hay muchos procesos que son de responsabilidad de la dirección, pero que en sentido estricto entonces eso genera que se diluya la responsabilidad, porque si le preguntamos al director, por ejemplo, cuáles son las métricas con respecto al proceso de capacitación o qué hay que mejorar o cuáles son sus estándares de calidad, en general lo que termina pasando, ¿cierto? Probablemente no en la institución de ustedes, pero en general es que, claro, los directores estudian esto para las auditorías, ¿cierto? Pero después desaparece de su agenda, ¿no? No digo que pase en la institución de ustedes, pasa en otros lugares. Pero eso es entendible, porque obviamente eso genera que en muchos casos la responsabilidad final sea de una misma persona, del director, de los directores de departamento, en algunos procesos, etcétera. Pero es súper importante que si vamos a realmente incorporar esto, efectivamente exista ese rol, probablemente no directamente en el director, ¿no? Porque el director probablemente no va a tener o va a costar mucho que tome parte importante de su agenda el proceso de capacitación interna, ¿no? Pero sí debiese delegar y entender que él es el responsable de, por ejemplo, definir cuáles son las mediciones, de tratar de mejorar ese proceso, etcétera. ¿Y por qué es el director o por qué es el jefe en común de todos los que participan? Voy a hacer una caricatura, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay problemas con la identificación de las necesidades, ¿bien? O que en realidad las necesidades se entregan mal planteadas, ¿bien? Bueno, el problema que va a tener en ese caso Anita es que ella va a tener que pedirle a las otras unidades que hagan las cosas de determinada forma. Y las otras unidades van a decir, pero Anita, obviamente hay un tema ahí jerárquico, ¿no? ¿Cómo Anita va a, entre comillas, obligar a otra unidad a hacer las cosas de determinada forma si no hay un tema de superioridad jerárquica? Ahí nos atenemos al organigrama. ¿Qué termina ocurriendo en general? Yo me encargo de esta parte y tú te encargas de aquí en adelante. Entonces, yo hago lo que considero está bien en mi parte y después tú sigues siendo el responsable. Vamos dividiendo, vamos segmentando los procesos de acuerdo al organigrama. Y eso es un mal pronóstico, obviamente, para el proceso asociado, porque ¿qué termina pasando? Lo que a mí me entregan no me sirve, tengo que arreglarlo, y probablemente lo que yo genero para la unidad, la dependencia que viene después, tampoco es lo más adecuado. Entonces, para que se dé esa linealidad, para que los involucrados actúen de manera coordinada y para que haya una efectiva toma de decisiones, requiere esto una participación activa, ya sea directa o delegada, pero una participación activa de la autoridad, del responsable del proceso. Bien. Entonces, Anita, si entiendo bien tu pregunta, era, bueno, nosotros tenemos métricas, pero quizás no optimizamos mucho a partir de esas métricas. ¿Quién es el responsable de eso? Bueno, si ya identificamos que el responsable del proceso es a nivel de dirección, ahí está la respuesta. No sé si respondí ahí tu pregunta, Anita, pero el tema de identificar a los responsables de los procesos es un tremendo asunto y es donde se marca también la diferencia si la institución hace gestión de procesos o gestión por procesos. No sé si respondí tu pregunta, Anita. Sí, sí, sí. Sí, claro. Ujú. Esto es bien importante e insisto, un súper desafío eh, de alguna manera recaen en las autoridades, ¿no? Que no, insisto, quizás lo pueden delegar, porque obviamente pensar que el director esté pendiente de todos los procesos de los cuales es responsable, pero no se trata de estar pendiente, pero sí se trata de tomar decisiones. Entonces, para eso probablemente también debiese tener algún equipo
técnico que le asesore, que le acompañe, que le ayude a mejorar procesos, un equipo empoderado y un equipo preparado técnicamente para hacer esa gestión o por procesos, idealmente, obviamente, por procesos. Es interesante este asunto, ¿no? Me imagino que les pasa también ahí cuando pasan por las auditorías, qué sé yo, para las certificaciones, que tenemos como qué, ¿ah? Pero para que esto funcione de verdad, efectivamente eso debe llevarse a la práctica y es un tremendo, tremendo desafío. Y por eso también una idea que me gusta a mí compartir en estos cursos es que también estos cursos debiesen realizarse con los directivos, ¿no? Con la plana mayor, etcétera, de las instituciones, porque el enfoque que están requiriendo, que se está planteando acá, requiere de ellos activamente. ¿Mm? Bueno, no sé si cualquier comentario ahí me interrumpen entre comillas, no hay interrupción. Bueno, y como ustedes verán en la ficha, también hay dos cosas que, perdón, debiesen identificarse. Y una de ellas también, que a veces tiende a confundirse conceptualmente. Un aspecto que debiese tener asociado cada uno de los procesos son los criterios de evaluación. Obviamente esto es cuando ya estamos en etapa 3, ¿cierto? Y queremos pasar a la etapa 4 de administrar cuantitativamente. Recomendaciones desde el principio, obviamente ir pensando en cuáles van a ser esos criterios de evaluación, qué información necesitamos para tomar buenas decisiones con respecto a los procesos. Bien, ya vamos a hablar de temas de evaluación, pero efectivamente criterios, dimensiones habituales son las que se mencionan ahí: productividad, volumen, costo, calidad, tiempo, etcétera. Obviamente en general no solo una métrica, sino que un conjunto que nos dé una perspectiva general de cómo está operando el proceso. Bien, pero vamos a ver algunas cosas de indicadores. Obviamente este no es un curso de indicadores propiamente tal, de control de gestión, pero parte de la vida de los procesos sí es obviamente medirlos. Y finalmente el equipo evaluador, aquí la gente de auditoría probablemente lo tiene muy incorporado ya, pero el equipo evaluador, que no es lo mismo que el responsable y que no es lo mismo que el cliente y que no es lo mismo que el ejecutor del proceso. Bien, la recomendación es que el equipo evaluador sea distinto de los que he ido mencionando, obviamente por temas de autonomía, transparencia, etcétera. Y es por eso también que tenemos auditores de calidad o encargados de mejora de procesos, etcétera. Ahí la institución deberá ir resolviendo, pero debiésemos tener también personas que se encarguen de ir dando un juicio con respecto a las evaluaciones que se generaron y los resultados obtenidos. ¿Bien? No sé, ahí la gente, los que son auditores ISO, no sé si hay alguien también de auditoría, quizás quiera complementar eso con algún comentario, pero esa labor es fundamental también, ¿no? Una pregunta, ¿esta ficha de descripción de proceso existe alguna estandarizada? Porque ahí veo que dice elaboración propia, o se puede hacer de distintas maneras. ¿Hay En fichas la, estandarizadas para esto o no? sí, creo que alguien quería compartir, ¿no? A ver, se escuchaba un eco. Pero sí, por norma, ya que ustedes tienen, no sé si tendrán 9001, no sé cuál será la otra, dice que tienen alguna de las 9000. Claro, ahí hay ciertos formatos que básicamente es lo mismo que está acá. Vamos también a ver que en el software hay algunos de estos campos que también se ingresan en la descripción básica del proceso. Pero también la institución puede definir su estándar, digamos, a partir de lo que ya está establecido en las normas y agregar algunos campos en particular. Pero yo te diría, este es más o menos el estándar de las fichas de descripción, que es como el paso
previo a realizar el diagrama, que si ustedes tienen identificados los procesos debiesen poder responder a estas preguntas. Sí. No sé si quizás alguien tiene a mano alguno de los que haya usado la institución, que estén en uso, ¿no? Bueno, ahí a lo mejor después podemos compartir algunos ejemplos, ¿bien? Pero sí, esto es más o menos el estándar y lo que vamos a trabajar también en el curso. Con esto ya vamos a tener una buena idea general del proceso, de quiénes participan, etcétera, de cómo se mide, que, como digo, es el insumo básico para después pasar directamente a la diagramación, ¿bien? Como ustedes verán a partir de lo que hemos ido conversando, sobre todo la conversación con respecto a los dueños o responsables del proceso, verán que en el fondo esto rompe con esta visión tradicional del organigrama, ¿cierto? Esta es la burocracia que Weber describió varios años atrás y que en general la gestión pública, las Fuerzas Armadas tienden a ser ejemplos muy cercanos al espíritu de esta visión tradicional del organigrama, ¿no? En donde se divide los que piensan de los que ejecutan. Estoy diciendo lo que Weber describió conceptualmente, ¿no? Pero es un poco la lógica de la burocracia, en donde se estandariza todo, y donde entonces están las direcciones que piensan, bien, y que dan las direcciones, los direccionamientos, las políticas, etcétera, la normativa. Ellos norman y establecen cómo se tienen que hacer las cosas, y desde acá abajo ejecutan, bien, y generan información que después fluye hacia arriba, bien. Esa es la lógica del organigrama tradicional, de la visión de la burocracia propiamente tal, que también es interesante, ojo, porque hay instituciones que a veces no se consideran burocráticas, pero cumplen muy bien lo que se entiende también o técnicamente como institución burocrática. Por ejemplo, los locales de comida rápida, pensemos en el ejemplo clásico de McDonald's. ¿Será una burocracia un McDonald's? Una pregunta interesante. ¿Qué opinan ustedes? Disculpa, ¿cómo era la pregunta? Si McDonald's será una burocracia, ¿se cumplirá este modelo que estamos describiendo en una tienda de McDonald's? O sea, yo creo que no, viendo lo que uno ve, valga la redundancia, uno ve que cada trabajador tiene como su papel y ahí yo no veo como burocracia. Ajá. Y por eso les hacía este comentario, ¿no? Porque claro, uno dice, no, esta es una organización más moderna, no es burocrática. Pero técnicamente son ejemplos muy buenos de burocracias, en donde todo está estandarizado, ¿bien? Como tú muy bien mencionas, todos tienen su papel, y no todo quizás a la perfección, pero casi todo está estandarizado, está definido qué se hace, quién hace, y cómo lo hace, bien, desde el saludo, los procesos productivos, las limpiezas, etcétera. Todo está definido. Ahí efectivamente lo que hay es una burocracia operando en su máximo esplendor. ¿Qué significa eso? Que se dividen los que piensan de los que ejecutan, recuerden, que hay jerarquías muy bien definidas y que todo está normado y estandarizado.
Eso es básicamente una burocracia, ¿bien? Así que obviamente por eso también la gestión pública, en general, las Fuerzas Armadas, etcétera, también se entienden como ejemplos de burocracia, aunque obviamente en eso McDonald's nos gana, entre comillas, ¿cierto? Desde el punto de vista del nivel de estandarización. Pero esa es la lógica que impera. El asunto, o lo que pasa en la práctica, es que a medida que vamos incorporando esta visión de procesos, esa visión choca con el organigrama, ¿no? Por lo que hemos ido comentando, los responsables de los procesos debiesen ser el superior jerárquico en común de los que participan. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a darnos cuenta que esta visión jerárquica, bien vertical, se complica porque en realidad los procesos se dan, como aparecen acá en la imagen, de manera más bien horizontal. ¿Bien? Piensen ustedes, por ejemplo, en la generación de, no sé si se llama cartografía, hidrografía, eh, pero fíjense que si lo vemos desde el punto de vista de esa línea de producción, eh, participan distintas unidades de departamentos, me imagino, ¿no? Estarán los departamentos de corte más bien técnico que se encargan de generar la información. Posteriormente, me imagino, pasará a un área de almacenamiento, de gestión documental. Después está el área que propiamente tal atiende al usuario, etcétera. Y ahí vamos pasando de un departamento a otro, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos quedamos con la visión tradicional, en donde, por ejemplo, no sé, pasa la generación de este departamento a este otro, ¿bien? Obviamente, como tienen dependencias diferentes, fíjense que acá uno depende de esta subdirección y este otro departamento depende de, bueno, acá se llama, o sea, se vendría a ser como fiscalía, algo así, ¿bien? Si se da esto, el asunto es que para que el proceso funcione bien se tienen que poner de acuerdo estos dos jefes, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Bueno, ahí pucha, elegí mal, porque en realidad este se llama subdirección, probablemente no pasaría lo que les voy a comentar a continuación, pero entendiendo que son de la misma línea, del mismo nivel jerárquico. ¿Cómo se ponen de acuerdo, no? Dos directivos que son del mismo nivel jerárquico. ¿Quién le da una instrucción a quién? ¿Quién toma la iniciativa de cambiar o mejorar un proceso? ¿Se dan cuenta? Este es el choque de este enfoque de trabajo con la realidad, digamos, con la realidad también cultural y con el organigrama. No sé si les habrá pasado alguna vez, pero normalmente tenemos muchos conflictos, y en el buen sentido de la palabra, no es que los directivos se lleven bien o mal, etcétera, sino que nos referimos a conflictos institucionales, temas no resueltos, o posibilidades de mejoras interesantes, pero que no se avanza en ellas, porque dependen de esto, ¿no? De la buena disposición o coordinación entre jefaturas del mismo nivel. O incluso, supongamos que efectivamente este es un subdirector, que por lo tanto tiene un nivel jerárquico mayor. Bueno, si este superior jerárquico encuentra algo o quiere proponer algo para mejorar, eh, ¿qué tan bien va a operar ese canal? ¿Qué tanta confianza, entre comillas, en buen chilena tendrá para decirle al subdirector que hagan un cambio? ¿Le digo, no le digo? Va a sentir que le estoy pasando a llevar, que le estoy diciendo cómo tiene que hacer su pega. No, mejor no le digo nada. ¿Bien? Esto suele ocurrir bastante. No sé si quizá alguno de ustedes también lo ha vivido, lo ha visto, pero es una realidad con la que choca esta visión tradicional al momento de implementar mejoras. ¿Bien? O a veces hay buenas voluntades, pero al momento de llevarlas a la práctica se vuelve inviable por temas de agenda, de prioridades, etcétera, porque cada una de estas jefaturas tiene un ámbito de responsabilidad amplio. Entonces, agregar, entre comillas, o agregarse problemas solos
en general es algo que no tiene mayores incentivos. Entonces, por eso la visión de procesos que opera horizontalmente cuesta tanto de implementar. Aun cuando, si lo vemos desde el punto de vista del usuario final, el usuario final lo vive así, horizontalmente, ¿bien? Pensemos en un usuario que llega a preguntar sobre algo y no tiene mayor información, después es derivado a la OIRS, y quizás de la OIRS lo envían a un departamento técnico, etcétera. Bueno, todo eso que estamos relatando, ocurre horizontalmente. Para el usuario, él está interactuando siempre con la misma institución. Entonces ahí vienen las preguntas interesantes de ver qué tan bien, por ejemplo, están resueltos esos aspectos en términos de, por ejemplo, voy a poner en aprieto a la institución entre comillas, pero supongamos qué pasa si yo llamo al teléfono que aparece en la página web perdón, de la institución y pregunto por algún producto en específico. ¿Dónde se obtiene? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo creen que me iría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Te van a transferir. ¿Ok? ¿Quién me contestaría el teléfono? No sé, quizás hasta lo conocen de repente. Mira, Si uno llama... es que desconozco los teléfonos que aparecen porque antes se llamaba La Guardia, pero creo que esos números ya no están. ¿Ya? ¿Ya? No sé ahí si la unidad de gestión podría responder o la OIT, no sé. Antiguamente teníamos un telefonista y él transfería las llamadas. Perfecto, Creo perfecto. que ahora no hay parece que un número general y ahí te transfieren a los departamentos. Sí, ahora, perdón, el tema aquí, de todas maneras, oír cualquier requerimiento, cualquier solicitud de requerimiento, como bien explicaba el profesor, eh, al tener una cadena piramidal, se sigue el mismo camino, de arriba hasta abajo, pues, valga la redundancia, pero así funciona. Las OIRS tienen el tratamiento transversal ahí, piramidal para su respuesta. Y la transparencia en las mismas condiciones. Pero Ernesto, ¿se puede llamar desde afuera? O sea, si el profesor llamara a un número X, ¿no? ¿O tienes que hacerlo por correo? No hay número OIRS, antes efectivamente había. Ahora todo se va a través de formulario y de acuerdo a la ley, en realidad, la solicitud de información de acuerdo a la ley. Ujú. Pues, Bueno, ahí a veces, no lo vamos a hacer con ustedes, pero a veces hacemos este ejercicio y llamamos, pues, ¿ah? Pensando en un usuario, en un producto en particular y vemos qué es lo que ocurre. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de la importancia que tiene el primer contacto, ¿no? Sea la OIRS, la guardia, a quien corresponda la primera llamada. Y que además, en más de algún caso, el tema de OIRS es casi visto como un castigo, ¿no? No sé si será el caso de ustedes, pero en hartas instituciones pasa que los funcionarios casi castigados son los que se destinan a la OIRS. Y nos fijamos ahí de la importancia que tienen, que son la cara visible, el primer rostro de la institución, y también ver qué tan normalizados o tan preparados o tan instruidos con respecto a los procesos que derivan, que son muchos, imagínense la cantidad de cosas distintas para las que deben llamar a la institución, por ejemplo, que también están preparados. O sea, no es extraño que ahí nos demos cuenta que al final la institución descansa en el criterio de, más que tener procesos definidos, protocolos, etcétera, para que el funcionario, etcétera, aplique eh, algún guión, incluso en los casos más donde esté más normalizada la atención. Así que es un asunto interesante y que nos permite justamente visualizar esto, ¿no? Como a veces la OIR depende de una unidad en particular que quizás tiene o no tiene coordinación con las, no sé, que realicen, por ejemplo, la venta o la atención de público directamente. Entonces, tenemos estos choques y que en realidad, si la institución tiene ánimos, y en eso podemos partir a veces con pequeñas iniciativas, pero
tenemos la opción acá de cambiar significativamente la forma de hacer las cosas y de enfocarnos en realizar una muy buena labor, bien, hacia los distintos segmentos de clientes que tengamos. Y en ese sentido, fíjense que acá hay una tabla que a mí me gusta mucho en términos de resumir lo que significa el pasar a esta gestión por procesos. Aquí se habla de una gestión centrada en procesos, bien, para el lenguaje que yo les he ido comentando sería una gestión por procesos, versus lo que pasa en una gestión tradicional, en una organización funcional. Fíjense, acá está la comparación y podemos ir viendo en el ámbito público o en la institución de ustedes también, en cuál estamos más cercanos. Siempre en general, obviamente, vamos a estar mucho más cercanos a la organización tradicional. Incluso hay temas normativos que nos obligan a ir en esa dirección, pero de a poco las instituciones han ido reconociendo la importancia de cambiar el foco y probablemente va a ser uno de los cambios más importantes en los próximos años dentro de la gestión pública. En eso es bien interesante, por ejemplo, mirar lo que está haciendo el laboratorio de gobierno, que apunta mucho también en este sentido, incluso estableciendo algunos fondos para que las instituciones finalmente operen más bien con la lógica basada en o por procesos, ¿bien? Con distintos modelos, con distintos conceptos finalmente, pero tienen en común el que tratan de visualizar los procesos y mejorarlos. Fíjense ustedes acá como se menciona. Primera idea, los empleados constituyen la fuente de los problemas. O sea, ustedes, en la visión tradicional, son los que generan los problemas, ¿bien? No, es que tal persona no tiene voluntad, es que no tiene la competencia, hay que cambiar a tal persona, ¿bien? Bueno, en la lógica de procesos, eso representa que hay procesos inadecuados. Siempre que hay problemas con el proceso. Fíjense que esto también es una tremenda herramienta porque obviamente ustedes dan parte importante de su vida a su trabajo. Y cada vez que hablamos de un trabajo que está mal hecho, de que esto debiese hacerse de otra forma, etcétera, normalmente lo que vamos a tener de respuesta o alguien que escuche algo por el estilo y que estén hablando de su trabajo, va a ser una tremenda resistencia. Porque finalmente lo tomamos así, como algo personal. En cambio, si ponemos el foco, usamos el lenguaje del enfoque por procesos, también es una súper buena oportunidad. Fíjense lo distinto que suena decir que Ernesto es la fuente de los problemas a decir que los procesos son la fuente de los problemas. Bien, obviamente convoca mucho más al trabajo el hablar de los procesos y obviamente además abrimos la posibilidad de hablar abiertamente de ellos sin sentir que estamos invocando a las personas, sin sentirnos involucrados como personas dentro de eso. ¿Bien? Así que es una tremenda herramienta ya en ese sentido. De nuevo, otro choque, ¿bien? En la visión tradicional, ¿qué se hace? Se evalúa el desempeño individual. ¿Bien? La evaluación del desempeño, bien, ustedes bien la conocen, se evalúa a la persona, como la persona hace su pega. En una lógica centrada en procesos, nosotros evaluamos el rendimiento de los procesos. Ahí viene el tema de las métricas. Las métricas son lo fundamental. Y entonces, de nuevo, cambiamos el foco. No desconfiamos o partimos del supuesto de que las personas no trabajan, medimos cómo están funcionando los procesos y a partir de eso indirectamente medimos o contrastamos con estándares el rendimiento de las personas. ¿Bien? Tremendo también cambio del foco. Visión tradicional, cambiar personas, estructura, funciones, objetivos, etc. ¿Bien? Típico de cualquier institución pública, etcétera. No sé si también será el caso de ustedes, tendrán historias, pero muy, muy habitual. Llega una nueva plana y lo primero que quiere hacer es cambiar el organigrama. Bien. Eh, bueno, esos cambios de organigrama a veces vuelven a revertirse en el tiempo. Finalmente, a veces se dan cuenta de que tenía sentido el cambio anterior, hay temas de matices,
etcétera. No, ojo, aquí, y de esto es una recomendación bien interesante, antes de cambiar el organigrama, no pensar si realmente lo que se quieren cambiar son los procesos, ¿bien? Y en muchos casos eso se resuelve, se despeja, o explica por qué los cambios de organigrama no son sostenibles en el tiempo, porque a veces cambian el organigrama, pero no se cambian los procesos. Entonces tiende, entre comillas, a ganar la inercia de los procesos en ese sentido. De nuevo, bastante diferencia, una diferencia bien importante entre un enfoque y otro. ¿Bien? En el enfoque tradicional, una fuerte orientación hacia los productos y los costos. ¿Bien? El output, de nuevo, como en la etapa 2, ¿no? Me importa qué se hace, no cómo. En cambio, en el enfoque por procesos tenemos una orientación hacia los resultados, la creación de valor y la satisfacción de los clientes o usuarios. Bien, fíjense cómo la métrica es diferente y nos permite contrastar, acercarnos más a lo que necesitan él o los usuarios, usuarias también, obviamente. Lógica tradicional, siempre se puede hallar un mejor empleado. Bien, recordando también la etapa 2, en donde nosotros delegamos en el empleado cómo se hacen las cosas, así que si tenemos a alguien muy bien preparado, vamos a poder hacer muy bien las cosas. En el enfoque basado en procesos, siempre se pueden mejorar los procesos. Bien, reducir su variabilidad, que es la idea central de Deming, el creador del ciclo de la calidad. Eh, Vamos a hablar de temas de variabilidad porque él habla de reducir la variabilidad, pero es fundamentalmente hacer procesos que nos ofrezcan buenos resultados y que siempre sean buenos. ¿Bien? Lógica tradicional, controlar a los empleados. ¿Bien? Lógica centrada en procesos, desarrollo de las personas, gestión participativa, autocontrol, automedida, autosupervisión. ¿Bien? Tenemos de un enfoque de la desconfianza a uno de la confianza. Esto es una pequeña reflexión, pero es como la lógica, una lógica bien de la paranoia, un poco de la desconfianza, de, oye, ¿cómo saber si está trabajando o no está trabajando? Entonces lo voy a controlar. Eh, y a veces estableciendo mecanismos de control que no aportan a medir o no van de la mano de lo que se quiere medir en los resultados del proceso. Por eso ahí también el cambio de foco es bien importante. En la lógica tradicional hay una responsabilidad fragmentada de las tareas de la organización, como les comentaba, este departamento se hace cargo de esto, llega hasta acá, después lo toma otro, por lo tanto es otra responsabilidad. No, en la lógica de procesos la responsabilidad es colegiada, ¿bien? ¿Se acuerdan de la conversación en torno a los responsables del proceso? Esa figura es muy importante y obviamente entonces de esa manera colegiada se abordan los procesos. Lógica tradicional, optimizar las funciones con atención a la eficiencia. Lógica por procesos, optimizar los procesos con atención a la creación de valor. De nuevo, más que solo eficiencia, costo, producción, vamos acercándonos a el usuario final y lo que espera, lo que necesita ese usuario final. ¿Bien? Después, fíjense, lógica tradicional, relación jerárquica entre superior y subordinado. Modelo basado en proceso, relación cliente-proveedor. Ahí los clientes internos obviamente se vuelven una figura muy importante. Lógica tradicional, enfrentar y corregir errores. Lógica basada en proceso, reducir la variación de los procesos. Bien, de nuevo, que sean los procesos estables y buenos. Bien, más que buscar errores que corregir. Y lo último, pero no por eso menos importante, en la lógica tradicional, consignamos a los empleados a realizar su trabajo. En la lógica basada en procesos hay una comprensión del lugar que ocupa el trabajo de cada empleado dentro del proceso y obviamente colaboración en el desarrollo del proceso. Entonces, más que ir acotando eh, y demandar que hagan su trabajo, es que miren también el contexto en el cual están desarrollando su trabajo, qué es lo que requiere que viene, entre comillas, después, etcétera. Como ustedes verán, es un cambio significativo, pero que ofrece los beneficios que ya vamos
a ir conversando fuera de los que ya hemos visto, que tarde o temprano, digamos, tendencia, la gestión pública tendrá que ir reorientando sus marcos normativos, su forma de trabajo a esto. Por lo demás, hay mucho que ya se puede hacer. Bien, no sé, no vale la pena quizás quedarse pegado hoy, pero tenemos una evaluación del desempeño que es individual, entonces, bueno, sí, hay cosas que probablemente van a cambiar más lento, pero hay otras cosas que ya podemos desde ya comenzar a hacer, y entiendo que también ese es un poco el sentido del curso que estamos realizando en conjunto, así que no sé si hay algún comentario final, alguna consulta. Sí, yo quería preguntarte, porque tú hiciste como una comparación, ¿cierto? Todas las Correcto. organizaciones tienen que ser por ejemplo, son gestionadas a través de una organización funcional o gestionadas a través de procesos, o organización puede tener la una y la otra. No, yo diría que es más bien una distinción conceptual, porque en la práctica, como te decía, ninguna institución es perfectamente funcional o perfectamente burocrática y cuesta encontrar, aunque las hay, obviamente, con unos casos puntuales de organizaciones que funcionen fundamentalmente en base a procesos. No, yo diría estos son más bien de distinciones conceptuales. Normalmente nos encontramos con matices dentro de estos dos modelos, que son esos, son modelos, son ideales. Pero el asunto también cierto es que dentro de la gestión pública en general estamos mucho más cerca de una burocracia que de algo basado en procesos. Y ahí un poco el desafío, ¿no? Okay. Como sería el caso del McDonald's, por ejemplo, sería más funcional, como tú dices. McDonald's es una burocracia. Es chistoso decirlo, por eso se lo menciono como dato curioso. Pero es un claro ejemplo de algo prusiano, ¿no? Donde todo está delimitado y donde hay obediencia absoluta. Y nosotros, si vamos a otro país y vamos a un McDonald's, la forma de preparar la hamburguesa, el cuarto de libra es básicamente la misma aquí o en cualquier otro país. Entonces, evidentemente ahí hay un tema de obediencia, de normas que está súper vigente. Nosotros tendemos a asociar burocracia como con algo viejo, lento, ¿cierto? Pero el foco no es eso. En la burocracia es que se dividen los que piensan de los que ejecutan. Y obviamente en una organización basada en procesos necesitamos que esto sea un poco más colaborativo y esa distinción piensan, ejecutan no aplica tanto, sino que lo que hacemos es concentrar los esfuerzos de los equipos en torno a los procesos, que ellos entiendan su rol en el proceso, que podamos identificar cómo se hacen las cosas y cómo se pueden mejorar las cosas. Bien. No sé si respondí tu pregunta, espero que sí sea. De todas Sí, maneras, un tema súper interesante, ¿ah? Podemos conversar harto más. Yo no quiero extenderme más de lo programado, pero es un tema súper interesante y que plantea muchos desafíos y que, por mi parte, una de las cosas que me motiva también de hacer estos cursos, que para mí ya tienen mucho sentido, es impulsar este tipo de cambios de enfoque que nos abren súper buenas posibilidades de hacer mejor las cosas y de conversar en sentido amplio con nuestros usuarios, levantar información entre los departamentos, poner en el centro lo que hay que poner en el centro, que es tratar de hacer mejor las cosas. ¿Mm? Bueno, no sé si habrá alguna otra consulta, si no, bueno, obviamente estamos ya en tiempo. Como no nos vemos hasta el lunes, les dejamos ahí la tarea de que puedan tener el software, ojalá ya disponible el día lunes, para que podamos trabajar probablemente en grupos, pero ya veamos propiamente tal algunas cosas de diagramación de procesos, ya que tenemos algunos elementos de contexto avanzados. Obviamente nos faltan algunos más, pero ya es probable si andamos bien con el timing que el día lunes empecemos a ver software. Así que eso para que coordinen también, verifiquen eso.
El software, el cual sería el Visage. Sí, Ya. exacto. Bien, pues, que estén muy bien. Un abrazo. Cualquier cosa me pueden contactar. Así que estén muy bien y cuídense también. Muchas gracias, se pasó. Muchas gracias. ¿Podría enviar la presentación? Sí, el PowerPoint y la grabación la van a subir a la plataforma también. Ya, ok, Te gracias. pediría un timing ahí para poder subirlo, sí, pero va a estar disponible. Chao, chicos. Adiós. Que estén Gracias. chao. Un Chao. gusto estar con Chao. Gracias. Chao.